En las remotas montañas de Kentucky, donde el camino hacia el desierto trazaba su peligroso sendero hacia la frontera occidental, una vez existió una posada de la que los viajeros hablaban en tonos bajos y reverentes. La posada Millbrook, decían, ofrecía algo que ningún otro establecimiento podría proporcionar, una calidez que iba mucho más allá de camas limpias y comidas calientes. 4 hermanas regentaban este santuario montañés, y los hombres fatigados llegaban como extraños, pero se iban sintiendo como si hubieran descubierto algo precioso, algo que valía la peligrosa travesía de regreso. Las hermanas Cunningham tenían una reputación que se extendía por 3 estados. Los comerciantes retrasaban sus viajes de negocios solo para pasar noches adicionales en la posada Millbrook. Los ganaderos tomaban desvíos peligrosos a través de pasos montañosos hostiles antes que perderse la oportunidad de experimentar la legendaria hospitalidad de las hermanas. Y aquellos que se habían quedado allí hablaban de los conforts que los viajeros solitarios rara vez encontraban. Una atención tan personal, tan íntima, que hombres adultos lloraban cuando llegaba el momento de partir. Pero en el invierno de 1851, algo cambió. Los viajeros comenzaron a llegar a los asentamientos de Kentucky con relatos inquietantes. Decían que el camino hacia la posada Millbrook se había llenado de carretas abandonadas y caballos sin jinete. Las autoridades locales desestimaron estos informes como histeria de la frontera hasta que apareció un patrón que ya no podía ser ignorado. Decenas de hombres habían desaparecido sin dejar rastro, y el último lugar en el que alguien los había visto fue en el serpenteante sendero montañoso que conducía a la puerta acogedora de las hermanas Cunningham. Antes de continuar con la historia de lo que realmente sucedió en esas aisladas montañas de Kentucky, necesito que hagas algo por mí. Pulsa el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. No querrás perderte historias como esta. Y dime en los comentarios de qué estado nos escuchas. Me encanta conectar con oyentes de todo el país que comparten mi fascinación por los secretos enterrados de América. Lo que las autoridades estaban a punto de descubrir revelaría que la calidez que los viajeros encontraban en la posada Millbrook tenía un precio mucho más aterrador de lo que cualquiera podría haber imaginado. El año era 1831 cuando Jeremiah Cunningham sucumbió a la consunción, dejando atrás una próspera finca montañesa y 4 hijas con edades entre 16 y 26 años. Ubicada en las remotas tierras altas entre el valle de Shenandoah en Virginia y la frontera de Kentucky, la propiedad Cunningham se extendía por 800 acres de fértil tierra montañosa, con ganado, campos de grano y, lo más importante, una posada estratégicamente ubicada que servía a los viajeros que se dirigían al oeste por el camino del desierto. Margaret, la mayor con 26 años, poseía la mente aguda de una empresaria nacida, y la naturaleza fría y calculadora que más tarde demostraría ser tan mortal. Catherine, con 24 años, había heredado la belleza etérea de su madre y una habilidad casi sobrenatural para hacer que cualquier hombre se sintiera como la persona más importante del mundo. Sarah, de 22 años, compartía el conocimiento de su difunta madre sobre las hierbas montañesas y sus diversas propiedades. Un conocimiento que resultaría mucho más siniestro de lo que cualquiera imaginaba. Y Elizabeth, la más joven con 16 años, poseía un encanto inocente que podía desarmar incluso al viajero más suspicaz. La finca Cunningham había sido construida por su abuelo en 1798, cuando el camino del desierto no era más que un peligroso sendero atravesando territorio hostil. En 1831, había evolucionado hasta convertirse en uno de los puntos de parada más respetados para comerciantes, colonos y aventureros que se dirigían hacia la prometida tierra del Bluegrass de Kentucky. La casa principal, una estructura de troncos de 2 pisos con cimientos de piedra, se erguía prominentemente sobre una colina con vistas al valle abajo. La sección de la posada constaba de 6 cómodas habitaciones para huéspedes, una amplia zona común con enormes chimeneas de piedra y una cocina capaz de alimentar a docenas. Lo que hacía especial el lugar Cunningham no era solo su ubicación o comodidades, era la reputación de hospitalidad que había sido cuidadosamente cultivada durante 3 décadas. Los viajeros hablaban en pueblos a cientos de millas de distancia sobre la calidez de la bienvenida de los Cunningham, la calidad de su whisky montañés y la comodidad de las camas limpias después de semanas en caminos peligrosos. Jeremiah había construido algo más valioso que el oro: confianza. La propiedad empleaba a un pequeño
pequeño, pero personal y leal. Ezra Hawthorne, un hombre de montaña curtido de unos 50 años, había trabajado como capataz desde los primeros días de la posada. Su conocimiento de las montañas era enciclopédico y su lealtad a la familia Cunningham era absoluta. Dos inmigrantes alemanes, los hermanos Zimmer, Klaus y Heinrich, habían llegado 3 años antes, buscando trabajo y estabilidad en el Nuevo Mundo. Vivían en una cabaña cerca del límite oriental de la propiedad y gestionaban el ganado y las operaciones agrícolas con eficiencia germánica. El otoño de 1831 marcó el comienzo de lo que los lugareños recordarían más tarde como los años dorados de la posada. Las hermanas, inicialmente trabajando juntas por necesidad, descubrieron que poseían una notable habilidad para hacer que los huéspedes se sintieran no solo bienvenidos, sino genuinamente apreciados. La astucia empresarial de Margaret mantenía la operación rentable. El encanto de Catherine mantenía a los huéspedes más tiempo del planeado. El conocimiento de Sarah sobre la cocina montañesa y los tés medicinales mejoraba su reputación de confort, y el entusiasmo juvenil de Elizabeth hacía sonreír incluso a los viajeros más fatigados. Pero algo más oscuro comenzaba a agitarse debajo de esta fachada de hospitalidad montañesa. El aislamiento que antes había protegido a la familia Cunningham de los peligros de la vida en la frontera ahora proporcionaba algo completamente diferente: privacidad. Y la privacidad para 4 jóvenes con mentes agudas y pocos escrúpulos podría ser algo realmente peligroso. Fue una noche de noviembre de 1832 cuando Thomas Kellerman llegó a la posada Millbrook y con él la primera pista de la oscuridad por venir. Kellerman era un comprador de ganado de Richmond, viajando solo con una considerable bolsa de monedas de oro destinadas a compras en Kentucky. Era un hombre de 45 años, recientemente viudo, sin hijos y pocos lazos cercanos, el tipo de huésped que las hermanas aprenderían a identificar con aterradora precisión. La temperatura había bajado por debajo del punto de congelación y una ligera nevada comenzaba a caer cuando el caballo de Kellerman tropezó por el sinuoso camino hacia la posada. Margaret lo saludó en la puerta con su sonrisa ensayada, notando de inmediato la calidad de su ropa, el peso de sus alforjas y, lo más importante, la soledad en sus ojos. Un hombre que viajaba solo, justo un año después de perder a su esposa, no llevaba solo dinero, llevaba una desesperada necesidad de conexión humana. Bienvenido a la posada Millbrook, dijo Margaret, con su voz transmitiendo la mezcla justa de profesionalismo y calidez. Soy Margaret Cunningham y estas son mis hermanas. Nos aseguraremos de que tu estancia sea todo lo que necesitas. Los ojos de Kellerman se iluminaron al ver el cálido resplandor de la sala común, el olor del guiso de venado de Sarah y la vista de Catherine arreglando flores silvestres frescas a pesar de la temporada. Esto era exactamente lo que un viudo solitario necesitaba, un lugar donde mujeres bellas y atentas lo tratarían como a familia, en lugar de simplemente otro cliente que paga. Durante los siguientes 3 días, las hermanas le ofrecieron a Kellerman una experiencia como ninguna que hubiera encontrado en una posada. Las comidas de Sarah eran festines de calidad de restaurante con carne perfectamente sazonada, pan fresco y sus famosas tortas de miel. Margaret lo involucró en largas conversaciones sobre negocios y política, haciéndolo sentir intelectualmente valorado. La risa inocente de Elizabeth ante sus historias lo hacía sentirse mundialmente importante, pero fue Catherine quien le ofreció lo que Kellerman realmente deseaba, la ilusión del romance. En su segunda noche, después de que los demás huéspedes se retiraron, Catherine encontró a Kellerman sentado solo junto al fuego, mirando las llamas con la expresión vacía de un hombre que había perdido todo lo que le importaba. Ella se acercó con 2 copas del ron especial de Sarah, cada una calentándose perfectamente en copas de cristal que captaban la luz del fuego. Pareces preocupado, señor Kellerman, dijo, acomodándose en la silla junto a él con una gracia fluida. A veces, compartir una carga la hace más ligera. Durante las siguientes 2 horas, Kellerman se encontró desahogando su corazón a esta hermosa mujer, quien escuchaba con una atención tan genuina. Habló de su difunta esposa, Mary, de sus fallidos intentos de tener hijos, de regresar cada noche a una casa vacía que aún olía débilmente a ella. Ya había dejado de llover y las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través de las cortinas. Catherine escuchaba con perfecta simpatía, tocando ocasionalmente su mano o inclinándose más cerca con aparente compasión. La soledad es algo terrible, dijo suavemente mientras el fuego se apagaba lentamente, pero no tiene que ser permanente. Lo que ocurrió a continuación nunca fue registrado en ningún documento oficial, pero el comportamiento de Kellerman a la mañana siguiente contó su propia historia. Se movió durante el desayuno con la expresión satisfecha de un hombre que había redescubierto
descubierto razones para vivir. Extendió su estancia 2 días adicionales, a pesar de su urgencia inicial por llegar a Kentucky. Lo más revelador fue que comenzó a hacer planes para regresar a la posada Millbrook en su viaje de regreso a Richmond. Nunca he experimentado una hospitalidad como esta, le dijo a Margaret mientras se preparaba para irse. Tú y tus hermanas han creado algo verdaderamente especial aquí. Recomendaré este lugar a todos los viajeros que encuentre. Margaret sonrió y aceptó su generoso pago, casi el doble de la tarifa estándar, presionado en sus manos con genuina gratitud. Esperamos su visita de regreso, señor Kellerman. Que tenga un buen viaje. Pero Thomas Kellerman nunca completaría su viaje a Kentucky. Su caballo fue encontrado 3 días después, vagando sin jinete cerca de Cumberland Gap. Kellerman había desaparecido, dejando atrás solo preguntas y un misterio que nunca sería investigado oficialmente. La suposición, lo suficientemente lógica para la peligrosa frontera, era que había caído víctima de bandidos o animales salvajes. Solo las hermanas Cunningham conocían la verdad. Heinrich Zimmer había estado esperando en el bosque, a media milla de la posada, cuando Kellerman partió esa mañana. El inmigrante alemán era hábil con las herramientas y poseía la eficiencia silenciosa que lo hacía valioso para tareas que requerían discreción. Kellerman nunca vio el golpe que terminó con su vida, propinado con un martillo de herrero en la base de su cráneo. Su cuerpo fue envuelto en lona y enterrado en un lugar predeterminado, en lo profundo del bosque montañoso, mientras su considerable bolsa de monedas de oro encontraba su camino de regreso a la posada Millbrook. Esa noche, las 4 hermanas se sentaron alrededor de la mesa de la cocina contando el dinero de Kellerman y planeando su futuro. Margaret había hecho los cálculos. La cantidad que acababan de adquirir superaba las ganancias legítimas de la posada durante un año entero. Catherine había demostrado que los hombres solitarios podían ser manipulados con asombrosa facilidad. Sarah había demostrado que los rastros de evidencia podían ser eliminados con el conocimiento adecuado de la química y las artes de la montaña. Y Elizabeth había mostrado que incluso la persona que parecía más inocente podía guardar terribles secretos. No se le echará de menos durante semanas, dijo Margaret, apilando las monedas de oro con precisión empresarial. Sin familia, sin amigos cercanos, viajando solo a un lugar donde nadie lo conoce. Perfecto. Fue casi demasiado fácil, añadió Catherine, aún con la misma expresión suave que había usado para consolar a su víctima. Nos habría dado cualquier cosa que le pidiéramos. Lo que habían descubierto esa fría noche de noviembre fue algo mucho más valioso que el oro. Habían descubierto cómo hacer desaparecer a las personas. El invierno de 1832 les dio a las hermanas tiempo para perfeccionar su técnica y establecer los protocolos que les servirían durante casi 2 décadas. Margaret, con su aguda mente empresarial, desarrolló un sistema para identificar a las víctimas ideales. La víctima perfecta era un hombre viajando solo, con una cantidad sustancial de dinero, pocos lazos familiares y sin un horario fijo que pudiera generar alarma inmediata si no llegaba a su destino. El papel de Sarah evolucionó más allá de la cocina y la gestión del hogar. Su conocimiento de las plantas montañesas se amplió para incluir un estudio detallado de toxinas y sus efectos. Las bayas de pokeweed, cuando se preparaban adecuadamente, podían inducir síntomas que se parecían al cólera. El dedalera podía causar un fallo cardíaco que parecía natural. La cicuta de agua podía matar en pocas horas y dejar poco rastro. Ella estableció un jardín oculto detrás de la casa principal donde cultivaba estas plantas junto a hierbas legítimas, creando un arsenal farmacéutico disfrazado como un parche medicinal. Catherine perfeccionó el arte de la manipulación emocional, aprendiendo a leer las necesidades más profundas de los hombres y presentándose como la respuesta a ChatGPT. Su soledad. Estudió cuidadosamente a sus objetivos, adaptando su personalidad para coincidir con sus deseos. Para los religiosos, se volvía devotamente espiritual. Para los intelectuales, se transformaba en una conversadora bien informada. Para los afligidos, ofrecía consuelo y comprensión. Su capacidad para convertirse en lo que un hombre necesitaba era tanto su mayor arma como su talento más escalofriante. Elizabeth, a pesar de su juventud, resultó crucial para el éxito de la operación. Su inocencia aparentemente genuina proporcionaba la cobertura perfecta para las actividades de la familia. Los huéspedes sospechosos encontraban imposible mantener su cansancio alrededor de una chica que parecía incapaz de engañar. También servía como el sistema de alerta temprana. Su actitud naturalmente amigable le permitía obtener información sobre los antecedentes de los huéspedes, sus planes de viaje y situaciones financieras sin levantar sospechas. La logística de la eliminación se había trabajado
trabajado con eficiencia germánica por parte de los hermanos Zimmer. Klaus había descubierto una serie de cuevas naturales en la ladera de la montaña, accesibles solo a través de una entrada oculta detrás de una caída de rocas. Los cuerpos podían ser transportados allí bajo el manto de oscuridad y sellados detrás de piedras sueltas donde la química de las montañas aceleraría la descomposición. Los efectos personales se clasificaban cuidadosamente. Cualquier cosa valiosa se guardaba, mientras que los artículos que pudieran identificar a la víctima se enterraban por separado o se destruían. El papel de S. Hawthorne era quizás el más crucial. Su reputación en la región estaba más allá de toda duda, y su palabra tenía peso con las autoridades locales. Cuando ocasionalmente se planteaban preguntas sobre los viajeros desaparecidos, S. confirmaba solemnemente que la persona efectivamente se había alojado en la posada Millbrook, pero se había marchado en buen estado de salud y espíritu. Su rostro curtido y su actitud honesta nunca habían fallado en satisfacer incluso al más persistente de los interrogadores. La primavera de 1833 trajo su segunda víctima, un comerciante de tabaco llamado William Fraser de Carolina del Norte. Fraser transportaba casi 500 pesos en monedas de plata, los ingresos de una exitosa temporada de ventas de cosechas. Era un soltero de 38 años conocido por su naturaleza solitaria y por hacer viajes de negocio solo para evitar compartir las ganancias con socios. Fraser llegó en una lluviosa noche de abril, atraído inmediatamente por el calor y la comodidad de la posada. Después de semanas de incómodos viajes, las hermanas desplegaron su estrategia refinada con precisión. Margaret lo involucró en discusiones sobre negocios, aprendiendo sobre su situación financiera y planes de viaje. Sarah le ofreció comidas excepcionales que lo hicieron dudar de continuar su viaje. Elizabeth lo entretuvo con música de piano y un encanto inocente que le recordaba a la hija que nunca tuvo. Pero fue Catherine quien selló el destino de Fraser. En su tercer noche en la posada, la encontró leyendo solo en la sala común, un volumen encuadernado en cuero de poesía abierto en su regazo. Se acercó con aparente timidez, pidiendo si podría leer en voz alta, ya que ella tenía poca educación, pero amaba el sonido de las palabras hermosas. Durante 2 horas, Fraser le leyó a Catherine a la luz de la lámpara, su voz creciendo más fuerte y más confiada mientras ella escuchaba con atención. Cuando terminó, ella colocó su mano suavemente sobre su brazo y le dijo que tenía la voz más hermosa que jamás había escuchado. La soledad que había endurecido el corazón de Fraser durante décadas comenzó a agrietarse. Nunca he conocido a alguien como tú, le dijo, con la voz cargada de emoción que había suprimido durante años. Haces que me sienta vivo otra vez. Entonces, no te vayas mañana, respondió Catherine, sus ojos reflejando la luz de la lámpara con una sinceridad perfectamente calculada. Quédate otro día. Déjame escucharte leer otra vez. Fraser extendió su estancia una semana, durante la cual Catherine aumentó gradualmente su intimidad mientras Sarah comenzaba a introducir pequeñas cantidades de extracto de pokeweed en su té de la noche. Los síntomas comenzaron sutilmente, molestias estomacales leves, ligera mareo, nada alarmante lo suficiente como para causar preocupación inmediata. Fraser atribuyó su malestar al estrés de los viajes y a la conmoción emocional de sus inesperados sentimientos románticos. En su última noche en la posada Millbrook, Catherine invitó a Fraser a cenar a solas en su habitación. Sarah había preparado su comida favorita junto con una botella de vino mezclado con una dosis cuidadosamente calculada de extracto de cicuta de agua. Mientras Fraser se sentaba, al frente de Catherine a la luz íntima de las velas, compartiendo sus sueños y miedos con una mujer que creía podría cambiar su vida para siempre, no tenía idea de que ya estaba muriendo. El veneno actuó exactamente como Sarah había predicho. La muerte de Fraser pareció un infarto repentino provocado por la emoción y el agotamiento. Su cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente en la cama de Catherine, aparentemente habiendo muerto pacíficamente durante el sueño después de una noche de pasión. Incluso si un médico hubiera estado disponible para examinar el cuerpo, los síntomas coincidían perfectamente con los de un fallo cardíaco natural en un hombre de mediana edad con un estilo de vida previamente sedentario. Fraser fue enterrado con la debida solemnidad en el pequeño cementerio de la posada, un toque final que Margaret había añadido a su operación. Una tumba adecuada, completa con una lápida tallada, daba la apariencia de un tratamiento respetuoso mientras que, en realidad, servía como el escondite perfecto. El cementerio contenía las tumbas de varias generaciones de miembros de la familia Cunningham, lo que hacía que los enterramientos adicionales no fueran nada fuera de lo común para los observadores locales. El dinero de Fraser y sus valiosos efectos personales desaparecieron en el creciente tesoro de las hermanas, mientras que su carreta y caballos fueron vendidos a comerciantes viajeros
que pasaban semanas después. Su desaparición se atribuyó a la decisión de establecerse en Kentucky en lugar de regresar a Carolina del Norte, una explicación plausible que nadie pensó en cuestionar demasiado. A finales de 1833, las hermanas habían perfeccionado un sistema que era prácticamente indetectable. Habían aprendido a espaciar sus crímenes cuidadosamente, nunca eligiendo más de 4 o 5 víctimas por año para evitar crear patrones que pudieran llamar la atención. Desarrollaron historias de cobertura para los huéspedes que morían en la posada, que iban desde infartos hasta accidentes o decisiones de establecerse permanentemente en el oeste. Lo más importante, habían aprendido a confiar completamente entre ellas, creando una conspiración tan cerrada que ni el más mínimo indicio de sus actividades nunca llegó al mundo exterior. Justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, el horror en la posada Millbrook se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los oscuros misterios. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué ocurre a continuación, porque las hermanas Cunningham apenas comenzaban. Entre 1834 y 1845, la posada Millbrook alcanzó una reputación que se extendió por toda la región del Medio Atlántico y más allá. Los viajeros hablaban de ella en los mismos tonos reverentes reservados para los mejores establecimientos de Richmond o Baltimore. Las hermanas habían creado algo sin precedentes, una posada remota en las montañas que ofrecía alojamientos de lujo y un servicio que rivalizaba con los mejores hoteles urbanos. Margaret había expandido significativamente sus operaciones comerciales legítimas. La posada ahora mantenía un estable de caballos de calidad para los huéspedes, operaba una pequeña destilería que producía whisky montañés de primera calidad, e incluso ofrecía expediciones de caza guiadas por Esle Hawthorne. Estos negocios legales proporcionaban ingresos sustanciales y, lo más importante, daban a las hermanas una reputación de mujeres de negocios astutas, más que simplemente posaderas. El registro de huéspedes de este periodo, cuidadosamente conservado en los archivos del estado de Virginia, cuenta la historia de su éxito. Comerciantes de Charleston, políticos de Richmond, especuladores de tierras de Baltimore y aventureros de lugares tan lejanos como Boston firmaron sus nombres en el elegante libro de registros de Margaret. Muchos regresaron múltiples veces, convirtiéndose en clientes habituales que elogiaban la posada Millbrook entre sus colegas y amigos. Pero oculto dentro de este éxito legítimo, había una máquina de matar cuidadosamente orquestada que funcionaba con precisión de reloj. Las hermanas habían refinado su selección de víctimas hasta convertirla en una ciencia exacta. Catherine desarrolló una habilidad casi sobrenatural para identificar a los hombres que nunca serían echados de menos. Los solitarios, los marginados, aquellos que llevaban secretos que los hacían evitar las relaciones cercanas. El conocimiento de Sarah sobre los venenos se había expandido para incluir docenas de toxinas de plantas y minerales, cada una con diferentes síntomas y perfiles de detección. Elizabeth aprendió a extraer información personal detallada de los huéspedes a través de conversaciones aparentemente inocentes, y Margaret coordinaba todo con la precisión de una operación militar. Durante estos años, reclamaron aproximadamente 43 víctimas, el número exacto que más tarde encontró el topógrafo del ferrocarril. Cada muerte fue cuidadosamente planeada y ejecutada según estrictos protocolos que minimizaban el riesgo mientras maximizaban el beneficio. Las hermanas desarrollaron perfiles detallados de sus objetivos, a veces observando a las víctimas potenciales durante semanas antes de tomar su decisión final. Consideren el caso de Jonathan Wavely, un topógrafo de Pensilvania que llegó en septiembre de 1838. Wavely estaba realizando trabajos de cartografía para el gobierno estatal, un trabajo que le requería viajar solo por áreas remotas durante meses a la vez. Llevaba equipo de topografía que valía una considerable cantidad de dinero, junto con el pago por su trabajo y fondos para comprar parcelas de tierra que había identificado como oportunidades de inversión. Margaret reconoció inmediatamente a Wavely como un objetivo ideal. Su trabajo requería ausencias prolongadas de la civilización, lo que significaba que su desaparición podría no ser notada durante meses. Sus actividades de topografía ofrecían una cobertura
perfecta. Podría fácilmente haber caído víctima de cualquier número de peligros naturales mientras trabajaba solo en territorio peligroso. Lo más importante era que su personalidad algo antisocial significaba que tenía pocos amigos cercanos que pudieran investigar si no regresaba. Las hermanas comenzaron su campaña de inmediato. Sarah preparó comidas especiales con carne de caza que Waverly había visto a Ezra cazar, creando una conexión entre la comida y el entorno montañoso y rudo que él tanto encontraba atractivo. Elizabeth lo involucró en conversaciones sobre su trabajo de cartografía, expresando fascinación por su conocimiento técnico y haciéndolo sentir apreciado por su experiencia. Margaret discutió posibles inversiones en tierras con él, posicionándose como una experta local que podría ayudarle a identificar oportunidades rentables. Pero fue Catherine quien proporcionó el elemento que selló el destino de Waverly. Ella se acercó a él no como una posible conquista romántica, sino como un alma afín que compartía su amor por la naturaleza salvaje. Reveló un conocimiento aparentemente extenso sobre la flora y fauna montañesa adquirido de años de cuidadoso estudio, que en realidad servía a su investigación sobre venenos. La acompañó en pequeñas expediciones de topografía por los alrededores de la posada, demostrando una comodidad con la vida al aire libre que Waverly encontraba irresistible. Nunca he conocido a una mujer que entienda las montañas como tú, le dijo Waverly durante una de sus excursiones, su reserva profesional finalmente rompiéndose. La mayoría de la gente solo ve el desierto, pero tú ves la belleza y el orden debajo de todo eso. He vivido aquí toda mi vida, respondió Catherine, acercándose a él mientras se paraban en una cresta con vistas al valle. Las montañas me han enseñado cosas que los libros nunca podrían. Cosas sobre la vida, sobre la muerte, sobre el equilibrio entre ellas. Waverly extendió su estancia planeada de 2 días a 3 semanas, ostensiblemente para realizar un trabajo de topografía más exhaustivo en la zona, pero en realidad porque se había caído completamente bajo el hechizo de Catherine. Durante este tiempo, Sarah introdujo gradualmente toxinas cada vez más potentes en su comida, creando síntomas que imitaban las primeras etapas de la fiebre montañesa, un peligro genuino que había cobrado la vida de varios topógrafos en los últimos años. El veneno que Sarah utilizó para Waverly fue su propia innovación, un extracto de los hongos ángel destruidos que producía insuficiencia hepática durante varios días. Los síntomas coincidían perfectamente con los de la fiebre montañesa y hasta un médico experimentado habría tenido dificultades para distinguir entre las dos condiciones. La muerte de Waverly parecía ser un trágico pero completamente predecible peligro ocupacional. Su equipo de topografía fue vendido a un comerciante en Kentucky, mientras que sus detallados mapas se convirtieron en parte de la creciente colección de inteligencia de Margaret sobre la geografía y los recursos de la región. Su cuerpo se unió a los demás en las cuevas selladas de la montaña, mientras que su nombre se añadía a los registros locales como otra víctima del peligroso estilo de vida en la frontera. La brillantez, cárcel o peor. Pero Sarah no mostró ninguna reacción externa. Mantuvo su rostro impasible, su expresión una máscara de calma mientras sus pensamientos se aceleraban. Heinrich no podía ser dejado en libertad. Su conocimiento representaba una amenaza existencial para ellas. Era solo cuestión de tiempo antes de que hablara o, peor aún, se convirtiera en una herramienta para los investigadores. Todo está bien, Heinrich, dijo Sarah con una suavidad inquietante, acercándose a él con tranquilidad. No tienes que preocuparte por nada. Solo tienes que descansar y relajarte. Todo se solucionará. A lo largo de esa mañana, Sarah lo mantuvo cerca de la posada, dándole tiempo para calmarse y recobrar su compostura mientras ella ideaba un plan. Después de un rato, lo convenció de que se tomara un descanso, sugiriéndole que tomara una dosis más de Lordan para aliviar su dolor y ansiedad. Sin embargo, en lugar de dejarlo descansar, Sarah comenzó a preparar su veneno más confiable, el que nunca fallaba, una dosis letal de cicuta de agua, un veneno rápido que parecía natural, una muerte súbita que no levantaría sospechas inmediatas. Lo mezcló con un poco de alcohol y lo sirvió a Heinrich bajo la apariencia de un calmante adicional. A los pocos minutos, el rostro de Heinrich se relajó, pero una quietud extraña lo envolvía, como si ya no estuviera consciente de su entorno. Fue en ese preciso momento cuando Sarah, con la misma calma fría que había usado tantas veces, observó cómo la vida se desvanecía lentamente de los ojos de Heinrich. Su respiración se volvió irregular, y unos minutos después, su cuerpo ya no respondía. A medida que Sarah lo observaba caer, el peso de la situación no la afectó. Ella había aprendido a suprimir cualquier vestigio de emoción, y en su lugar, la sensación de control absoluto se apoderó de ella. Heinrich Zimmer fue enterrado en un lugar apartado de la propiedad
propiedad, su cuerpo colocado junto a otros que habían pagado el precio de la hospitalidad de las hermanas. La desaparición de Heinrich, como todas las demás, fue manejada con precisión. Nadie sospechaba, nadie preguntaba demasiado. Aún más, la familia Zimmer aceptó la explicación de Klaus de que su hermano había partido para empezar una nueva vida en otro lugar. La desaparición fue perfectamente encajada en la red de mentiras y manipulaciones que las hermanas habían tejido a lo largo de los años. Después de la muerte de Heinrich, las hermanas continuaron con su negocio como siempre. Nadie jamás cuestionó la tranquilidad que parecía envolver la posada Millbrook, ni las historias de hospitalidad y éxito que circulaban sobre ellas. Pero la semilla de la paranoia había sido plantada en el corazón de las hermanas, y aunque su imperio continuó expandiéndose, el miedo y la tensión crecieron entre ellas. Aunque su poder parecía incuestionable, sabían que el precio de su éxito era una constante vigilancia, una constante amenaza de que todo lo que habían construido podría desmoronarse en un instante. La historia de las hermanas Cunningham es un relato de ambición desmesurada y maldad camuflada detrás de una fachada de respeto y caridad. Lo que comenzaron como un pequeño negocio de hospitalidad en las remotas montañas de Virginia se convirtió en una operación letal que prosperó a costa de vidas inocentes. Sin embargo, como todas las historias oscuras, su reinado de terror no duró para siempre. El destino, de alguna manera, siempre encuentra una forma de hacer que la verdad salga a la luz. Coincidir. Cuando el sheriff Brennan empezó a excavar más a fondo, las primeras grietas en la fachada de las hermanas Cunningham comenzaron a aparecer. Sin embargo, Margaret no estaba dispuesta a dejar que su imperio se desplomara sin luchar. Con la calma fría que había perfeccionado a lo largo de los años, comenzó a tramar un plan para manejar la investigación antes de que se convirtiera en una amenaza mayor. Recuerda, le dijo Margaret mientras discutían la situación en la cocina de la posada, el sheriff no sabe nada aún, solo está buscando respuestas. Pero si llegamos a él antes de que logre conectar los puntos, no tendrá pruebas suficientes para ir más allá. El sheriff Brennan, por su parte, había comenzado a sospechar que había algo más en la historia. Después de entrevistar a varios otros viajeros que pasaron por la posada en las mismas fechas, comenzó a notar un patrón que, aunque tenue, era preocupante. Las desapariciones de Harwell y otros hombres de negocios aparentemente habían sido encubiertas con historias plausibles sobre muertes naturales o accidentes. A pesar de que no había pruebas directas, las coincidencias empezaban a acumularse y la sospecha se estaba convirtiendo en una certeza creciente. Por lo tanto, mientras Brennan investigaba, Margaret intensificó sus esfuerzos por cubrir las huellas de las hermanas. Catherine fue enviada a suavizar las relaciones con los posibles testigos y reforzar las historias de cobertura. Elizabeth organizó una serie de reuniones sociales en el pueblo, manteniendo una fachada de respeto y amabilidad. Mientras tanto, Sarah continuó manteniendo la apariencia de una curandera confiable y útil para la comunidad, ganándose la confianza de aquellos que podrían haber comenzado a sospechar. Sin embargo, el punto de quiebre llegó cuando el sheriff Brennan solicitó una revisión más exhaustiva de los registros de la posada. En su búsqueda, encontró algo que nunca había sido notado antes. Un pequeño, pero crucial detalle, una serie de nombres que no coincidían con las fechas de estancia de los huéspedes. Los registros, meticulosamente mantenidos por Margaret, contenían algunas entradas borrosas y otras claramente alteradas. Esto no pasó desapercibido para un investigador experimentado como Brennan, quien comenzó a reunir pruebas suficientes para realizar una incautación de la propiedad. A medida que la investigación se intensificaba, las hermanas Cunningham comenzaron a darse cuenta de que su tiempo en Millbrook se estaba agotando. El castillo de cartas que habían construido durante 2 décadas estaba a punto de derrumbarse. Los rumores de sus oscuros secretos habían comenzado a filtrarse, y la verdad, aunque cuidadosamente enterrada, estaba comenzando a resurgir. Las hermanas decidieron que debían actuar rápidamente para evitar ser atrapadas. Margaret preparó una fuga, una salida rápida y cuidadosamente planeada que les permitiría desaparecer antes de que las autoridades pudieran hacer el movimiento final. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. La tensión alcanzó su punto culminante cuando el sheriff Brennan, armado con las pruebas necesarias, llegó finalmente a la posada para hacer su arresto. Pero, en lugar de una confrontación directa,
indirecta, las hermanas Cunningham lograron escapar por un estrecho margen, dejando atrás su hogar y todo lo que habían trabajado por construir. La historia de las hermanas Cunningham terminó no con una captura dramática, sino con una fuga que selló su destino. Aunque se creía que se habían perdido en las remotas montañas, algunas versiones de la historia sostienen que nunca fueron completamente olvidadas. Las huellas de su cruel legado quedaron marcadas en el paisaje y el nombre de Milbrooking se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que incluso los lugares más hermosos pueden esconder horrores indescriptibles. Coincidir con la fecha de salida oficial de la posada Millbrook. Estas discrepancias eran menores y podrían haberse explicado por una serie de factores inocentes, pero fueron suficientes para sembrar semillas de duda en la mente de Brennan. Comenzó a mirar más de cerca otros casos de personas desaparecidas que involucraban a viajeros que habían sido vistos por última vez en la zona de la posada Millbrook, y el patrón que emergió fue profundamente preocupante. La investigación del sheriff Brennan aceleró rápidamente cuando comenzó a examinar el patrón más amplio de desapariciones alrededor de la posada Millbrook. Su revisión de los registros del condado reveló que, en los últimos 20 años, al menos 15 casos diferentes de personas desaparecidas involucraron a viajeros que fueron confirmados por última vez como huéspedes de la propiedad Cunningham. Si bien los casos individuales podrían explicarse por los diversos peligros del viaje fronterizo, el agrupamiento estadístico era imposible de ignorar. Brennan tuvo cuidado de no alertar a las hermanas sobre su investigación, llevando a cabo sus indagaciones discretamente y evitando el contacto directo con cualquiera relacionado con la posada. Su avance llegó cuando entrevistó a Klaus Zimmer durante uno de los raros viajes del inmigrante alemán a la ciudad por suministros. Klaus, aún afligido por la muerte de su hermano y cada vez más sospechoso sobre las circunstancias que la rodearon, resultó ser más hablador de lo habitual. Mi hermano Heinrich estaba perturbado antes de morir, le dijo Klaus a Brennan durante lo que parecía ser una conversación casual fuera de la tienda general. Hablaba de cosas que lo mantenían despierto por la noche. Las montañas guardan muchos secretos, sheriff, y no todos deberían permanecer enterrados. Esta declaración críptica podría no haber significado nada para un investigador menos experimentado, pero Brennan reconoció los signos de un hombre que luchaba con un conocimiento peligroso. Organizó una reunión privada con Klaus en un lugar alejado de la posada Millbrook, donde la verdad completa finalmente comenzó a emerger. La confesión de Klaus fue vacilante e incompleta. Años de miedo y lealtad luchaban contra la culpa y la sospecha mientras revelaba fragmentos de lo que sabía. No pudo llevarse a sí mismo a acusar explícitamente a las hermanas de asesinato, pero proporcionó suficientes detalles sobre actividades misteriosas en la madrugada, entierros inexplicables y la creciente angustia de su hermano para darle a Brennan la evidencia que necesitaba para obtener órdenes de registro. El asalto a la posada Millbrook se llevó a cabo al amanecer del 15 de abril de 1851 con un grupo de 8 agentes armados rodeando la propiedad para evitar fugas. Brennan había coordinado con los marshals federales para asegurar que cualquier evidencia encontrada se manejara adecuadamente. Reconociendo que el caso podría involucrar crímenes a través de las fronteras estatales, las hermanas recibieron la llegada de la policía con la compostura característica. Margaret saludó a Brennan en la puerta principal con una preocupación educada, expresando su esperanza de que pudiera asistir con cualquier investigación que lo hubiera llevado a su propiedad. Catherine parecía genuinamente angustiada por la sugerencia de que algo inapropiado pudiera haber ocurrido en su respetable establecimiento. Sarah ofreció preparar refrigerios para los oficiales, mientras que Elizabeth parecía confundida y asustada por las acusaciones que se le estaban haciendo a su familia. Pero sus interpretaciones ensayadas no pudieron ocultar la evidencia física que 20 años de asesinatos habían dejado atrás. La búsqueda en la casa principal reveló varios objetos que claramente pertenecían a viajeros desaparecidos: un reloj de bolsillo de plata distintivo grabado con las iniciales de Samuel Harwell, una cartera de cuero que contenía documentos comerciales pertenecientes a Thomas Kellerman y una colección de cartas personales y fotografías que representaban a docenas de víctimas diferentes. Aún más comprometedor fue el jardín cuidadosamente mantenido de plantas venenosas de Sarah, que incluía varias especies que no tenían aplicaciones medicinales legítimas. Su colección de libros sobre botánica y química reveló una experiencia en toxicología que iba mucho más allá del conocimiento necesario para remedios domésticos normales. Escondidos en su habitación privada, los investigadores encontraron notas detalladas que describían los efectos y las dosis de varias toxinas vegetales junto con registros que claramente correspondían a las muertes de huéspedes específicos.
El descubrimiento de las cavernas de enterramiento fue la última pieza de evidencia necesaria para prisión en 1858, a los 72 años, después de cumplir 7 años de condena. Su salud se deterioró rápidamente durante su tiempo tras las rejas y murió tranquilamente en su celda. Su constitución, que alguna vez fue fuerte, se había desmoronado debido a años de trabajo forzado y aislamiento. El juicio de las hermanas Cunningham se convirtió en uno de los procedimientos legales más sensacionales de la historia de Virginia. Los periódicos de todo el país cubrieron el caso, fascinados por la historia de 4 mujeres que habían operado una de las empresas criminales más exitosas de la historia de Estados Unidos. La fiscalía, dirigida por el abogado del estado Daniel Hutchinson, presentó evidencia abrumadora de una conspiración que había durado casi 20 años y había reclamado más de 40 vidas. Margaret mantuvo su inocencia durante todo el proceso, alegando que cualquier evidencia encontrada en la posada había sido plantada por enemigos que buscaban destruir la reputación de su familia. Catherine se desmoronó completamente durante su testimonio, alternando entre negaciones y confesiones llenas de lágrimas que implicaron a las 4 hermanas en los asesinatos. Sarah se negó a hablar, manteniendo un silencio estoico que muchos interpretaron como una admisión de culpabilidad. Elizabeth, la más joven y la acusada más simpatizada, afirmó haber sido coaccionada por sus hermanas mayores y suplicó por misericordia ante el tribunal. La estrategia de defensa se centró en el aislamiento y vulnerabilidad de 4 mujeres huérfanas que intentaban sobrevivir en un entorno fronterizo peligroso. El abogado de las hermanas, Marcus Fairfield, argumentó que habían sido impulsadas a tomar medidas desesperadas por circunstancias fuera de su control y que su juventud y género debían considerarse factores atenuantes en su sentencia. Pero la evidencia abrumadora y el alcance impactante de sus crímenes hicieron que cualquier simpatía fuera difícil de sostener. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad para las 4 acusadas por múltiples cargos de asesinato en primer grado. La sentencia fue rápida y definitiva. Margaret, Catherine y Sarah fueron condenadas a la horca, con su ejecución programada para el 12 de octubre de 1851. Elizabeth, en gran parte debido a su edad en el momento en que comenzaron los crímenes y su aparente cooperación con las autoridades, recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las ejecuciones se llevaron a cabo como se había programado, en una gris mañana de octubre, con cientos de espectadores reuniéndose para presenciar el fin de la historia de las hermanas Cunningham. Margaret enfrentó su muerte con la misma frialdad y compostura que había mostrado a lo largo del juicio, sin ofrecer palabras finales de remordimiento ni explicación. Catherine y Sarah se pararon juntas en el patíbulo, tomándose de las manos mientras las sogas se colocaban alrededor de sus cuellos, su último momento de solidaridad fraternal. Un marcado contraste con la crueldad calculada que mostraron hacia sus víctimas. Elizabeth Cunningham fue transportada al penitenciario estatal de Virginia en Richmond, donde pasaría los 37 años restantes de su vida. Los registros penitenciarios indican que mantuvo su inocencia hasta su muerte en 1888, afirmando repetidamente que había sido una víctima de la manipulación de sus hermanas, en lugar de una participante dispuesta en sus crímenes. Nunca recibió visitas y no dejó ningún relato escrito de sus experiencias en la posada Millbrook. Klaus Zimmer, quien recibió inmunidad a cambio de su testimonio, desapareció poco después de que concluyera el juicio. Algunos informes lo situaron en Ohio, otros en Missouri, pero nunca se lo volvió a localizar oficialmente. El trauma de la muerte de su hermano y su papel en exponer los crímenes de las hermanas parecía haberlo roto completamente, dejándolo incapaz de establecerse en ningún lugar o formar relaciones duraderas. Ezra Hawthorne enfrentó cargos como cómplice de asesinato, pero su avanzada edad y su cooperación con las autoridades le valieron una sentencia reducida de 10 años de prisión. Murió en ChatGPT custodia en 1854, supuestamente manteniendo que nunca había sospechado la verdadera naturaleza de las actividades de las hermanas y que había creído sus explicaciones para las diversas muertes y desapariciones. La posada Millbrook en sí misma fue vendida en una subasta para satisfacer los juicios legales contra la propiedad de los Cunningham. Los nuevos propietarios, una familia llamada Fletcher de Richmond, intentaron continuar operándola como una posada legítima, pero la notoria reputación de la propiedad hizo que fuera imposible atraer a huéspedes. El edificio permaneció vacío durante varios años antes de ser comprado por una empresa minera que demolió las estructuras y convirtió la tierra en uso industrial. La mina de cobre donde se descubrieron los restos de las víctimas fue sellada permanentemente por orden del tribunal
final con un simple marcador de piedra erigido para conmemorar a los 43 hombres que murieron en la Posada Millbrook. El marcador, que según las sociedades históricas locales aún se mantiene hoy, lleva solo la inscripción: aquí yacen viajeros desconocidos 1832 a 1851, que encuentren la paz en la muerte que les fue negada en vida. El caso tuvo implicaciones de gran alcance para la regulación de las posadas y hoteles en Virginia y los estados vecinos. Se promulgaron nuevas leyes que requerían procedimientos de registro de huéspedes más detallados, la obligación de informar las muertes de los huéspedes a las autoridades locales y la realización de inspecciones regulares en los establecimientos que servían a los viajeros. Las leyes Cunningham, como se conocieron, permanecieron en vigor hasta bien entrado el siglo XX. Quizás lo más significativo, el caso de la Posada Millbrook se convirtió en una historia de advertencia sobre los peligros del aislamiento y el potencial de que el mal florezca en lugares lejos de la supervisión civilizada. Los investigadores criminales comenzaron a prestar más atención a los patrones de desapariciones alrededor de establecimientos remotos, lo que llevó al descubrimiento de varias operaciones de menor escala que, de otro modo, habrían continuado sin ser detectadas. La investigación financiera reveló el verdadero alcance del éxito de las hermanas. Su propiedad, que incluía bienes raíces, inversiones comerciales y activos líquidos, fue valorada en más de 50,000 pesos, una enorme fortuna para la época. El dinero se utilizó para compensar a las familias de las víctimas cuando fue posible y para financiar mejoras en las capacidades de la policía en las áreas remotas de Virginia. Los criminólogos modernos que han estudiado el caso destacan varios factores que contribuyeron al notable éxito de las hermanas. Su operación combinaba una cuidadosa selección de víctimas, métodos sofisticados de asesinato, excelentes técnicas de eliminación y, lo más importante, una historia de cobertura perfecta que hizo que sus crímenes fueran casi invisibles para los investigadores contemporáneos. El aislamiento de su ubicación proporcionó privacidad para sus actividades, mientras que su reputación de hospitalidad creó un flujo constante de posibles víctimas. Los perfiles psicológicos desarrollados por expertos modernos sugieren que Margaret fue la principal arquitecta de la operación. Poseía los rasgos de personalidad antisocial y las habilidades organizacionales necesarias para planificar y ejecutar una empresa criminal tan compleja. Catherine probablemente sufría de lo que ahora se reconocería como trastorno de personalidad límite, lo que la hacía capaz de formar conexiones emocionales intensas pero finalmente sin sentido con las víctimas. La experiencia de Sarah con los venenos sugiere una fascinación por la muerte y el control que rozaba lo sádico. El papel de Elizabeth sigue siendo el más ambiguo. Si ella fue una participante dispuesta o una cómplice coaccionada puede que nunca se determine de manera definitiva. Lo que hace que el caso de la Posada Millbrook sea particularmente escalofriante es lo fácil que podría haber continuado indefinidamente. Si Heinrich Zimmer no hubiera sufrido su colapso psicológico o si el sheriff Brennan no hubiera sido tan persistente en su investigación, las hermanas podrían haber continuado sus actividades durante décadas más. La aleatoriedad de su descubrimiento final sirve como un recordatorio de que muchos crímenes históricos podrían haberse quedado completamente sin detectar, con sus perpetradores llevando sus secretos a tumbas sin marcar. La historia de las hermanas Cunningham también resalta la vulnerabilidad de los viajeros en la era preindustrial. Cuando la comunicación era lenta y el transporte peligroso, un hombre podía desaparecer entre dos pueblos y no ser echado de menos durante meses, sino años. Nunca. Las hermanas explotaron esta vulnerabilidad con una eficiencia despiadada, convirtiendo la industria de la hospitalidad misma en un arma contra los solitarios y aislados. El folclore local en el oeste de Virginia preservó versiones distorsionadas de la historia de la Posada Millbrook durante generaciones. Algunos relatos retrataban a las hermanas como víctimas de las circunstancias, impulsadas a tomar medidas desesperadas por la pobreza y el aislamiento. Otros las transformaron en entidades sobrenaturales que atraían a las víctimas mediante medios mágicos en lugar de simple manipulación. La verdad, como lo revelan los registros judiciales y los relatos contemporáneos, es tanto más mundana como más aterradora que cualquier historia de fantasmas. La ubicación física de la Posada Millbrook se convirtió en una fuente de superstición
superstición local hasta bien entrado el siglo XX. Los cazadores y excursionistas reportaron encontrar artefactos inusuales en la zona, botones viejos, trozos de ropa, objetos metálicos oxidados que alguna vez pudieron haber pertenecido a las víctimas de las hermanas. Si estos descubrimientos eran reliquias genuinas o simplemente productos de una imaginación desbordada influenciada por la historia notoria del lugar, sigue siendo un misterio. A lo largo de los años, se hicieron varios intentos para localizar sitios de enterramiento adicionales que pudieran contener víctimas que fueron desechadas por otros métodos. Los estudios de radar de penetración terrestre realizados en la década de 1980 identificaron varias anomalías en el suelo consistentes con tumbas sin marcar, pero las consideraciones legales y éticas impidieron una excavación extensa. La posibilidad sigue siendo que los 43 cadáveres encontrados en la mina representen solo una porción del total de muertes de las hermanas. El archivo del caso Cunningham, alojado en los archivos estatales de Virginia, sigue atrayendo a investigadores e historiadores aficionados, fascinados por una de las operaciones de asesinatos en serie más exitosas de América. Los registros detallados llevados por Margaret Cunningham, junto con las notas botánicas de Sarah y la evidencia física recuperada de la propiedad, proporcionan una imagen inusualmente completa de cómo se planearon y ejecutaron tales crímenes en el siglo XIX. Este misterio nos muestra lo fácil que el mal puede esconderse detrás de una fachada de respetabilidad y cómo el aislamiento puede ofrecer la cobertura perfecta para los crímenes más atrozmente perversos. La historia de las hermanas Cunningham sirve como un recordatorio de que los monstruos no siempre tienen la apariencia de monstruos. A veces se ven como anfitrionas encantadoras que ofrecen a los viajeros fatigados exactamente lo que más necesitan. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo ha sido revelado o podría haber más secretos enterrados en esas montañas de Virginia? Deja tu comentario abajo y cuéntame qué piensas que realmente sucedió en la posada Millbrook. Si disfrutaste esta historia y quieres más relatos de terror como este, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. El pasado está lleno de oscuros secretos esperando ser descubiertos, y yo estaré aquí para ayudarte a descubrirlos. Nos vemos en el próximo video donde exploraremos otro capítulo de la historia oculta de terror de América.